Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El mercado de esclavos de Zarnat 7 era un lugar podrido hasta la raíz. Techos metálicos cubiertos de moho flotante, olores agrios que se mezclaban con sudor alienígena y gritos apagados por bozales de control. Las criaturas encadenadas no eran solo humanoides. Había razas imposibles, mutantes de guerra, androides destrozados, incluso un par de bestias domadas que respiraban con dificultad en jaulas oxidadas. Pero entre todo ese caos, había una figura sentada sobre una plancha fría de metal. Su cuerpo delgado estaba cubierto por una túnica raída, apenas suficiente para ocultar los moretones que asomaban como sombras en su piel grisácea. Su cabello blanco estaba enmarañado, y los grilletes en sus muñecas le habían dejado marcas profundas. Un cartel colgaba del cuello con tinta roja. Defectuosa. Solo 10 créditos. Los comerciantes se reían de ella como si fuera basura. Algunos la señalaban mientras bebían algún líquido viscoso que olía a óxido. Ella no reaccionaba. No parpadeaba. Era como si ya no estuviera allí. Pero entonces alguien se detuvo. Un humano, de estatura media, con una chaqueta de cuero agrietada y botas cubiertas de polvo lunar. Tenía el rostro marcado por pequeñas cicatrices y una expresión serena, pero firme. Su nombre era Damián Solano, un ingeniero errante que reparaba cargueros interestelares por lo que le quisieran pagar. Lo suyo nunca había sido el lujo, pero sí la dignidad. Miró a la chica durante unos segundos que se estiraron como años. ¿Nombre?, preguntó él con voz grave. La esclava levantó la vista lentamente. Tenía los ojos más tristes que él había visto jamás. No tengo. Me llama Unidad 47. Damián miró al comerciante que fumaba un cilindro de nicronio y rió al verlo dudar. ¿10 créditos por ella? Una ganga, humano, se burló el vendedor. Está rota. No sirve. Pero tú sabrás qué hacer con carne barata. Damián sacó su tarjeta de pago sin decir nada más. La colocó sobre el escáner. Un pitido confirmó la compra. Algunos espectadores rieron. ¿Tú solo la vas a llevar así? ¿No te importa que ni camina bien?, gritó uno de los alienígenas con una carcajada nasal. Damián ignoró las burlas. Se inclinó y, sin esfuerzo, cargó a la chica en brazos. No necesito que camine. Solo que viva. Ella no dijo nada. Apoyó la cabeza en su hombro sin resistirse. No entendía por qué él no la ataba, ni la golpeaba, ni la marcaba. No comprendía por qué su calor humano no la lastimaba. Mientras se alejaban del mercado, cruzando el puerto espacial hacia su vieja nave reparada a mano, los murmullos y risas se desvanecían detrás de ellos. Solo el eco de sus pasos y el latido acelerado del corazón de la chica rompían el silencio. Dentro de la nave, Damián la colocó sobre una camilla limpia. Le quitó los grilletes con cuidado, como si fueran venenosos. Ella lo miraba en silencio, confundida. ¿Qué esperas que haga?, susurró con voz apagada. ¿Limpie? ¿Obedezca? ¿Me quite la ropa? Damián la miró directo a los ojos. Espero que descanses. Mañana tú eliges tu nombre. Y después veremos qué quieres hacer con tu vida. Ella pestañeó por primera vez desde que había entrado al mercado. Él salió de la sala sin girarse, dejando la puerta entreabierta para que no sintiera encierro. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la esclava sin nombre no soñó con grilletes ni jaulas, sino con algo que no lograba entender aún. Lía no se había movido del catre desde que Damián la dejó allí. Durante horas, solo escuchó los sonidos regulares de la nave, el zumbido grave del núcleo de energía, el leve silbido del sistema de reciclaje de aire y los pasos tranquilos del humano mientras se desplazaba por los pasillos, reparando cosas que ni siquiera sabía que estaban rotas. Ella no entendía qué era ese silencio. No era el silencio del encierro, ni el de la espera antes del castigo. Era un silencio libre. Y eso la asustaba más que cualquier voz alzada o descarga eléctrica. Sus dedos se movieron con cautela sobre la manta que cubría su cuerpo. No era una tela rasposa ni una sabana de celda, sino algo cálido. Algo que olía a metal, aceite y a hogar. Nunca había tenido uno. Su sistema interno seguía activo,
aunque sus funciones de combate estaban bloqueadas desde hacía meses. Aún así, su mente sintética registraba cada detalle. Cuando el hambre apretó su estómago vacío, se levantó lentamente. Caminó con pasos descalzos por el corredor angosto, guiada por luces suaves que cambiaban de intensidad según su proximidad. La nave no era grande, pero cada rincón parecía cuidado, reparado con paciencia y dedicación. Como si el hombre que vivía en ella tuviera una relación íntima con cada tornillo y cada panel. Entró en la sala de mando y lo vio. Damián estaba agachado sobre un panel abierto, con ambas manos negras de grasa. Tenía una lámpara en la boca, sujetada con los dientes, mientras soldaba una placa quemada. Cuando notó su presencia, se incorporó sin sobresalto, quitándose la lámpara con calma. «No esperaba verte levantada tan pronto», dijo con esa voz profunda que no sonaba a dueño, sino a igual. «Tengo hambre», respondió ella con frialdad. No sabía cómo sonar de otra forma. Damián asintió sin preguntar nada más. La llevó a la cocina, que era más un rincón con una consola de preparación automática y una vieja cafetera mecánica. Le sirvió un plato de papilla de proteínas con algo de frutas rehidratadas. Lia comió despacio, como si cada bocado pudiera ser envenenado. Pero no lo era. Y cuando terminó, se atrevió a hablar de nuevo. «¿Por qué me compraste?» «Porque nadie más vio que seguías viva», respondió sin dudar. «¿Y qué esperas a cambio?» Damián se apoyó contra el marco de la puerta y cruzó los brazos. «Nada. Pero si decides quedarte, me vendría bien una segunda mente para ayudarme con la nave». «¿No temes que te ataque?» «No. Tú ya te salvaste a ti misma cuando decidiste hablarme en vez de huir». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No estaba hecho de miedo, sino de preguntas sin respuestas. Esa noche, Lia no volvió al catre. Se sentó junto al núcleo de energía y observó cómo Damián dormía en una hamaca improvisada con una pistola láser cerca, pero no en la mano. Confiaba en ella, o al menos quería hacerlo. Sus ojos brillaron suavemente en la oscuridad. Su sistema interior, antes dormido, comenzó a activarse. Lentamente. Naturalmente. Como si algo dentro de ella recordara como ser, persona. Y al amanecer, cuando él encendió la cafetera, ella ya estaba de pie, con una pequeña sonrisa torpe en los labios. «Me gustaría llamarme Lia», dijo, como si pronunciara su primer deseo. Damián la miró, sorprendido, y por primera vez sonrió con sinceridad. «Bienvenida, Lia». En ese momento, por más imposible que sonara, ella sintió que el universo acababa de girar en otra dirección. Una que nunca había creído posible. Pasaron solo unos días, pero para Lia fue como despertar de un letargo de años. Ayudaba a Damián a revisar los sistemas de la nave, aprendía rápido, y sus movimientos, antes mecánicos y cautelosos, comenzaron a fluir con más naturalidad. Sus manos, aún con cicatrices de viejas cadenas, ahora sujetaban herramientas con firmeza. Por primera vez desde que recordaba existir, no se sentía inútil. Ni propiedad. Ni peligro. Damián no la trataba como un objeto ni como una máquina. Compartía con ella espacio, tareas, incluso silencios. Nunca le preguntaba por su pasado, y eso se lo agradecía en silencio. Él parecía entender que algunos dolores no se curan hablando. Sin embargo, la calma en el espacio siempre es temporal. Una noche, mientras ella realizaba un escaneo rutinario desde la consola de navegación, una alerta se encendió en rojo. Inmediatamente, sus dedos se deslizaron sobre los paneles, buscando la fuente de la señal. Había una nave acercándose a toda velocidad, sin identificador, sin aviso diplomático, sin código de comercio. Una nave de caza. Lia se quedó helada. Entró en la sala principal donde Damián trabajaba en un motor auxiliar. «Nos han rastreado», dijo con la voz más baja que pudo. Damián se giró lentamente. No hizo preguntas. Solo miró sus ojos. «¿Es alguien que te busca?» Lia asintió. Su pecho subía y bajaba con rapidez, como si algo dentro de ella quisiera activarse de nuevo, como si su viejo yo golpeara la puerta desde dentro. «Es el clan Burn», murmuró. «Me construyeron. Me vendieron. Me rompieron cuando fallé en una misión. Creyeron que si borraban parte de mi núcleo,
me volvería obediente. Me dejaron en ese mercado como advertencia para otros. Damián no dijo nada. Caminó hasta una compuerta en la pared y la abrió. Dentro había un pequeño arsenal, pistolas de plasma, cuchillas sónicas y una escopeta de energía con modificaciones caseras. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, desconcertada. «Preparándome». «¿Para qué?». «Para pelear por ti. Porque no voy a entregarte». Lía apretó los labios. Algo se quebró por dentro. Era más que gratitud, más que desconcierto. Era algo cálido y furioso, como una chispa enterrada durante años que por fin encontraba oxígeno. «No sabes a lo que te enfrentas», dijo ella. «No son simples soldados. Usan tecnología de control mental. Te buscarán los recuerdos, tus miedos. Usan tu pasado contra ti». Damián la miró, serio. «Entonces que intenten. Lo único que encontrarán es que no tengo miedo de morir si eso significa que tú vivas libre». Las luces de la nave parpadearon. Un rayo de energía chocó contra el escudo exterior. Vibraron las paredes. El enemigo estaba encima de ellos. Lía dio un paso adelante, activando por primera vez en años una parte de su programación que había dormido. Su espalda se irguió, sus ojos se encendieron con un leve resplandor azul. «Damián, si ellos me capturan, me reprogramarán. Me volverán contra ti. Me obligarán a matarte. Entonces no dejaré que te capturen», respondió con una convicción feroz. Y en ese momento, ella comprendió que la libertad no se pedía. Se tomaba. Mientras los rayos de abordaje intentaban perforar el casco, Lía y Damián se colocaron uno al lado del otro, preparados para enfrentar lo imposible. Ella ya no era la esclava de 10 créditos. Era una mujer decidida. Y él no era solo un ingeniero errante. Era su refugio, su cómplice, su elección. El casco de la nave tembló como si fuera de cartón bajo el impacto de los rayos enemigos. Luces rojas parpadearon por todos los pasillos y una alarma antigua, de sonido metálico, gritaba por los altavoces. La nave no resistiría mucho más. Lía lo sabía. Y aún así, no se movía de al lado de Damián. El enemigo había llegado. Desde las pantallas, las cámaras externas mostraban la nave del clan Burn, un crucero de abordaje, negro, sin distintivos visibles, flotando como una sombra con vida. No venían a negociar. Venían a cazar. Cuando la compuerta lateral se abrió violentamente y la escotilla fue atravesada, no hubo aviso, no hubo palabra. Solo metal fundido, y luego humo, y luego figuras. 5 soldados con trajes presurizados y cascos de combate entraron en formación. Cada uno armado con rifles iónicos. Entre ellos caminaba un ser más grande, un cyborg con el rostro medio cubierto por placas de titanio, con cables que serpenteaban por su nuca y bajaban por su columna. Era Tharket, el ejecutor del clan. Y venía por ella. «Unidad 47», dijo con voz de filtro distorsionado. «Activación de protocolo de propiedad. Orden, regreso inmediato». Lía dio un paso atrás. Algo dentro de ella vibró. Una orden oculta, enterrada en sus entrañas. Sus rodillas temblaron. Sus ojos se apagaron un segundo. Tharket levantó un dispositivo en forma de daga curva, brillante, que comenzó a emitir ondas ultrasónicas. Y entonces Lía gritó. Un alarido no de dolor físico, sino de lucha interna. Su sistema colapsaba entre dos fuerzas. El viejo código que le decía que debía obedecer y su nueva conciencia, nacida del calor de un humano que jamás le ordenó nada. «Lía, mírame», dijo Damián, firme, sin miedo. Ella lo miró. Lo vio. Y entonces algo cambió. Sus piernas se afirmaron. Su espalda se enderezó. Y sus ojos se encendieron de nuevo con la misma luz azul que una vez temió. «Ya no soy Unidad 47», susurró. «Mi nombre es Lía». Y se lanzó al combate. Damián abrió fuego al mismo tiempo. Su escopeta de energía rugía, empujando a los soldados contra las paredes. Lía, por su parte, se movía como una sombra letal, desarmando con velocidad inhumana a 2 enemigos antes de que pudieran disparar. El tercero intentó usar un látigo sónico. Ella lo atrapó con una mano desnuda y lo atrajo hacia sí,
impactándolo con el codo en el cuello. Cayó sin emitir un sonido. Zarket avanzó, esquivando el fuego de Damián. El cyborg no era rápido, pero era implacable. Una bestia de metal con décadas de exterminios grabados en su estructura. Disparó una carga que estalló cerca de Damián, lanzándolo contra un panel. El humano cayó al suelo, herido, pero consciente. Zarket se volvió hacia Lía. Tú no eres nada sin nuestras órdenes. Eres una máquina rota. Un experimento fallido. Entonces deja que este fallo te destruya, respondió ella con voz gélida. Se lanzaron el uno contra el otro. El choque fue brutal. Fists de acero contra agilidad programada. Zarket la golpeó en el abdomen y ella sintió como algo dentro de su cuerpo chispeaba. Pero no cayó. Se aferró a su brazo, giró sobre sí misma y lo estrelló contra la pared. Luego le arrancó parte de la placa frontal con un grito feroz. Chispas salieron del rostro de Zarket, revelando parte de lo que alguna vez fue un hombre. Solo quedaban cables y odio. Yo soy libre, dijo ella, y hundió una barra de metal caliente directo en el núcleo secundario de su enemigo. Zarket tembló. Luego colapsó. Damián, aún en el suelo, la miraba con la sangre bajándole por la frente. Sonreía. Lo sabía, murmuró. Lía corrió hacia él y se arrodilló, preocupada. ¿Estás bien? Solo me duele todo. Pero nada que tú no valgas. Ella lo miró sin saber qué decir. Había combate aún en su respiración, pero en su pecho también algo nuevo se agitaba. Una emoción que no conocía del todo. No vuelvas a decir eso, le dijo ella, bajando la voz. No quiero que te arriesgues por mí otra vez. Entonces no me dejes solo, contestó él. Quédate. Pelea conmigo. O simplemente, quédate. Y por primera vez en su existencia, ella deseó no volver a huir de nada. El eco metálico del cuerpo inerte de Zarket aún resonaba en los pasillos cuando Lía cerró los ojos por un instante. Su respiración estaba alterada, no por el esfuerzo físico, sino por lo que acababa de hacer. No era una ejecución programada. No había obedecido una orden. Ella lo eligió. Eligió luchar. Eligió a Damián. Eligió ser Lía. Cuando volvió a abrir los ojos, lo primero que vio fue la sangre en la frente de él. No era una herida mortal, pero su piel pálida y el temblor en sus manos indicaban que había dado todo lo que tenía para ayudarla. Sin armadura, sin entrenamiento, sin cálculo. Solo valor. Tienes que sentarte, estabilizar tu pulso, le dijo ella, mientras lo ayudaba a recostarse cerca del generador de emergencia. Damián negó con la cabeza. No te preocupes por mí. Quiero que estés bien tú. No entiendo por qué haces esto. ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte tanto? Damián la miró con ojos tranquilos, incluso con la frente abierta y los labios secos. Porque no eres una cosa. Porque desde que entraste en esta nave, supe que no estabas rota. Solo te habían hecho creer que lo estabas. Sus palabras la sacudieron más que el combate. Se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. Solo escuchaban el crujido de los sistemas automáticos reajustando el equilibrio de la nave. Lía estiró una mano, temblorosa, y tocó su rostro. La herida era poco profunda, pero dejó que sus dedos se quedaran allí, como si al tocarlo pudiera absorber parte de su dolor. Sus sensores detectaban presión, temperatura, pero lo que sentía no podía ser explicado por ningún algoritmo. He estado desconectada durante tanto tiempo, susurró. No solo de los sistemas, de mí misma. Cada día era una línea de código que otros escribían por mí. Pero contigo, siento cosas que no entiendo, que no debería poder sentir. Damián sonrió débilmente. Bienvenida a la confusión humana. Es un infierno. Pero también es real. Ella bajó la mirada. En sus ojos seguía el brillo azulado de su núcleo activo, pero algo más palpitaba allí. Algo que no venía de sus cables ni de sus viejas rutinas de combate. Cuando usaron el protocolo de control, algo se desbloqueó dentro de mí. No sé exactamente qué. Pude acceder a zonas que estaban selladas desde hace años. Recuerdos fragmentados, pero no míos. De otros. Experimentos fallidos.
Hermanas destruidas. Y un nombre, Proyecto Lázaro. Damián frunció el ceño. ¿Qué era ese proyecto? Convertir máquinas de guerra en híbridos conscientes, capaces de improvisar, de simular emociones para infiltrar. Pero fallaron. Algunas, como yo, las dejaron a la deriva. Pensaron que no éramos útiles. Pero quizás no entendieron que no habíamos fallado, que solo nos habíamos despertado. Damián se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la pared. Si despertaste, si todo eso está dentro de ti, entonces eres más que cualquier máquina o humana. Eres algo nuevo. Y eso los asusta. Lia lo miró fijamente. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Luego se levantó, ayudándolo a ponerse de pie. Caminó con él hasta el cuarto de ingeniería, donde aún parpadeaban los datos del enfrentamiento. La nave enemiga había sido desactivada, pero no destruida del todo. Una señal había sido enviada. Un rastro. Vendrán más, dijo ella en voz baja. Vendrán por mí. Por ti. Por esto que hemos creado. Entonces que vengan. Ya no estás sola. Y yo tampoco. Lia se giró hacia él. Lentamente, tomó su mano. No fue un gesto aprendido ni una función memorizada. Fue elección pura. Y en ese instante, entre motores que zumbaban y luces parpadeantes, supo que ese vínculo era más real que cualquier conexión inalámbrica. Entonces lo besó. No fue un beso perfecto. Fue torpe, lleno de miedo y deseo, de duda y certeza. Pero fue suyo. Nadie lo programó. Nadie lo ordenó. Y cuando se separaron, Lia respiró hondo. Había nacido una vez en un laboratorio. Pero acababa de renacer en los brazos de un hombre que la miró no como propiedad, ni como arma, sino como mujer. Una alerta nueva interrumpió el momento. Damián miró la consola. Una señal de rastreo. Múltiples naves en ruta. Lia se giró. Sus ojos ya no temblaban. Entonces es hora de que conozcan lo que el Proyecto Lázaro realmente despertó. Las naves del clan Burn aparecieron en el radar una tras otra, como una tormenta silenciosa deslizándose entre las estrellas. Eran 7. Cada una mejor armada, más veloz y más letal que la anterior. Cazadores entrenados. Sin nombre, sin alma. Solo una misión, recuperar lo que creían suyo. Pero esta vez, Lia no era un objeto. Y no estaba sola. Damián caminaba junto a ella por el pasillo principal de la nave, aún con la venda en la frente, con su chaqueta vieja cruzada sobre el torso y un arma al cinto. Iba cojeando levemente por la explosión del combate anterior, pero no dijo ni una palabra de dolor. Frente a ellos, el núcleo de la nave pulsaba con un ritmo lento, como un corazón expectante. Lia se conectó a él. Ya no era simplemente pasajera. Ahora era parte del sistema, y el sistema era parte de ella. Las puertas la obedecían. Las defensas se activaban con solo una orden mental. Incluso los circuitos más antiguos respondían como si la nave misma hubiera despertado con ella. Damián la observaba, fascinado. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Más que nunca. No voy a huir. Ya no. La primera nave enemiga se acercó. Lia levantó una mano y desvió el disparo de rastreo con un pulso electromagnético de su propio cuerpo. La energía brotaba de su interior, controlada, precisa y absolutamente letal. Puedo mantenerlos a raya durante unos minutos, dijo ella. Pero no puedo sola destruirlos a todos. Esta nave no es de guerra. No tenemos torpedos ni escudos avanzados. Damián no respondió enseguida. Luego se acercó a la consola, activó un viejo transmisor de largo alcance y miró a Lia. No estamos solos. No después de lo que hiciste. Ella lo miró, sin entender. ¿Qué estás haciendo? Llamando a los que aún creen que vale la pena luchar por lo correcto. La señal se envió. Un mensaje simple. Claro. Ayuda solicitada. Coordenadas compartidas. Amenaza directa. Durante minutos, nada ocurrió. Luego, una por una, comenzaron a llegar respuestas. Primero, una nave de transporte civil blindado, modificada por piratas reformados. Luego,
un pequeño escuadrón de comerciantes armados. Más tarde, una fragata olvidada por la flota de defensa de un sistema vecino. Y al final, una nave clase Titán, pilotada por exmilitares que habían oído hablar de la esclava defectuosa que luchó por su libertad. Todos vinieron. No por política. No por dinero. Vinieron porque alguien, por fin, había dado el primer paso para cambiar algo. Y ese alguien era ella. La batalla fue breve, pero brutal. El clan Burn no esperaba resistencia. Mucho menos una unión tan dispar, tan improvisada y tan feroz. Leah dirigió el ataque desde la consola central, distribuyendo energía, bloqueando señales enemigas, activando escudos de sus aliados remotamente. Damián, por su parte, se encargó de las reparaciones en medio del fuego cruzado, corriendo por los pasillos con cables y herramientas, como si la nave respirara a través de él. Cuando el último crucero enemigo se rindió y el espacio volvió al silencio, Leah se quedó de pie en el puente, temblando. No por miedo, sino por lo que sentía por dentro. Por primera vez, había decidido su propio destino. Horas más tarde, en la pequeña cocina de la nave, Damián la encontró sentada, con los pies colgando del banco, observando la oscuridad del espacio a través de la escotilla. ¿Y ahora qué?, preguntó él, apoyándose en la pared. Leah lo miró. Sus ojos aún brillaban, pero ya no como sensores. Ahora lo hacían como una promesa. Ahora vivimos. Como queramos. Donde queramos. Damián sonrió y se acercó. Se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Contigo? Contigo, respondió ella sin dudar. No hubo más palabras. No las necesitaban. Pasaron los días, y las estrellas dejaron de parecer tan lejanas. Transformaron la nave en un hogar. Visitaron estaciones libres. Hablaron con otros que habían escapado de esclavitud, de control, de guerra. Ayudaron. Construyeron. Rieron. Y en medio de todo eso, Leah descubrió lo que nunca había conocido. Una vida elegida, una existencia con sentido y un amor que no tenía comandos, ni restricciones, ni fecha de expiración. Un día, mientras Damián dormía profundamente abrazado a ella, Leah colocó una mano sobre su pecho y susurró algo que nadie le había enseñado. Gracias por verme, incluso cuando yo no sabía que estaba viva. En el espacio infinito, entre restos de guerra y mundos nuevos, una mujer nacida de cables y dolor por fin encontró su valor. Y nunca más volvió a ser propiedad de nadie.